Y también está con nosotros Luis Roel, abogado constitucionalista y exparlamentario. Bienvenido, doctor Roel. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, esta movida de la presidenta Dina Boluarte, ¿ha servido realmente para algo o ha servido simplemente para que el público pueda tener alguna idea de que ella quiere hacer cambios, pero no la dejan? No sé, ¿cómo lo ven ustedes, señor Roel? ¿Fueron cambios sorpresivos? ¿Se esperaba esta jugada, no sé si de ajedrez, no de la presidenta Dina Boluarte, pero ha logrado algo realmente? Yo creo que esta es una jugada, como tú bien denominas, torpe por parte de la presidenta Boluarte, porque en verdad si querías hacer un cambio y evitar la censura de mañana del gabinete en total con la presidencia del Consejo de Ministros de Adrián Sen, tienes que haber cambiado la cabeza, no haber cambiado solo algunas fichas. El cambio era el premier, entonces. Exactamente. Correcto, la cabeza del gabinete. La cabeza del gabinete. Okay. Y los cambios que ha hecho son cambios que en verdad generan más suspicacias en relación a qué arreglos tiene la presidenta Boluarte con algunas bancadas que están en el Congreso y que la sostienen en el gobierno como tal. Por ejemplo, yo creo que la salida del ministro de Economía y Finanzas, Salardi, tiene que ver con la reducción, por ejemplo, de 14 programas sociales. ¿Y por qué? Si tú reduces 14 programas sociales, ¿qué reduces también? No solo la eficiencia, garantizas la eficiencia y reducción de costos, pero también de puestos de trabajo. Claro, de hecho que los trabajadores habían salido a las calles, ¿no? A exigir una explicación por parte del Ejecutivo. Pero sí, ¿y eso qué significa? Menos cuota de repartir entre tus aliados. Entonces, claro, un ministro como Salardi, que es un ministro técnico, que ve las cifras macroeconómicas y no ve este juego político pequeño que tiene la presidenta con diferentes aliados, tanto regionales como nacionales, le ha costado caro. Yo creo que para Dina Boluarte, un ministro de Economía, un ministro que sea técnico en la actualidad no le sirve, sino ella necesita un ministro que más bien, o ministros, que sean los populares ayayeros, los que le carguen la cartera, los que le digan que todo está perfecto, que vivimos el país de las maravillas y que no hay que hacer ningún cambio, y más bien los cambios que se hagan siempre en favor de mantener el gobierno hasta el próximo año, en julio de 2026. Paradójicamente, estas últimas movidas de la presidenta Dina Boluarte parecen haber tenido el efecto contrario, ¿no? Horas después, Fuerza Popular, reitero, con sus 21 integrantes, señaló que iba a votar a favor de la censura. Entonces, ¿qué puede pasar en la jornada de mañana, en el pleno de mañana que se ha convocado precisamente para ver estas 4 mociones de censura? Vamos a los 2 escenarios, ¿correcto? Si es que se procede a la censura del todavía premier Gustavo Adrián Sen, ¿qué puede pasar? ¿Y qué pasaría si Adrián Sen renuncia en las siguientes horas? A ver, primero sobre la pregunta de Fuerza Popular. Yo creo que Fuerza Popular se ha dado cuenta que estos cambios no lo favorecen en esta alianza que tiene con el gobierno no dicha, en donde obviamente APP siempre es el beneficiado. APP, el partido de Acuña, es quien tiene más ministros y ahora va a tener uno adicional con estos cambios, pero Fuerza Popular pierde peso en el gabinete o no tiene a su representante. Y acuérdense que es Fuerza Popular y APP quienes sostienen el gobierno, pero quien se beneficia siempre es uno de ellos y no Fuerza Popular. Claro, en ese caso APP, el partido de César Acuña. Exactamente. Okay. Entonces, claro, si en estos cambios no se ve favorecido, lo único que le queda a Fuerza Popular es reclamar, pero claro, bajo el móvil de bueno, hay que censurarlo porque es ineficiente, es ineficaz, la lucha contra la criminalidad, pero en verdad es porque se han sentido que no han participado en la repartija del poder. Eso es por un lado. En relación a las preguntas sobre qué va a pasar, si hoy se concreta la renuncia y es aceptada por la presidenta de la República, porque Adrián Sen puede renunciar cuantas veces quiera, pero al final quien la acepta la renuncia es la presidenta. Entonces, atención, no solo se necesita que presente la renuncia, sino que la mandataria la acepte. Claro, exactamente. Okay. Y luego de ello, que se designe a un nuevo premier y que este premier proponga a un nuevo gabinete. Porque no es de que cambio las piezas, ¿no? Cambio al presidente del Consejo de Ministros, pongo a otro y el gabinete se mantiene en un status quo. No, porque como dice la Constitución, quien propone a los ministros y luego acepta es la presidenta y quien propone es el premier. Entonces primero designas al premier, el premier te propone a ministros y la presidenta los acepta y obviamente luego firma las resoluciones supremas que lo designa.
Y esto va a depender, como hemos señalado, de que si Adriancén renuncia y esta renuncia es aceptada por la presidenta. Si fuera esto así, mañana el Pleno ya no tendría razón de ser, porque la única agenda que tenía el Pleno de mañana era ver las 4 mociones de censura. En caso de la renuncia de Adriancén, entonces se suspende el pleno de mañana del Congreso. Claro, ya no tendría razón de ser, porque Claro. la única punto de agenda, el único punto de agenda del Congreso Claro. para mañana era eso. Y si no renuncia Adriancén, Y ¿qué si no pasaría? renuncia a Adriancén, mañana se dará el Pleno y lo más seguro es de que lo censuren. ¿Por qué? Porque todo haría parecer de que Ajá. todas las bancadas coinciden de que Adriancén ya no da más. ¿Adriancén puede asistir al pleno del Congreso para defenderse Los, o no? los ministros tienen, como dice la Constitución, la posibilidad de ir y apersonarse al Pleno. Podría ir. Podría ir, Correcto. pero yo creo que no hace nada más de que alargar un poco lo que es la crónica de una muerte anunciada. No es necesaria su presencia, entonces. No, porque la Ok. censura, a diferencia de la interpelación, no requiere de la presentación. Claro, la interpelación, el ministro Va y responde un pliego de serie preguntas. de interrogantes, ¿correcto? Exactamente. En caso de la censura, no. Es decir, directamente, inmediatamente, se somete al debate del Pleno y se vota. Cada una de ellas. Correcto. Doctor Roel, ¿qué sucede si mañana censuran a Gustavo Adriancén? ¿Se cae todo el gabinete? ¿Qué es lo que dice la Constitución? No, claro, hay lo que se denomina la crisis de gabinete, Ok. se cae todo el gabinete y la presidenta Boluarte tiene que designar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y como ya hablo adelante, el presidente del Consejo de Ministros tendrá que proponer en todos los sectores sus propuestas de ministros que tengan que ser ratificados luego por la presidenta. Esto, a ver, seamos sinceros, no hay muchos cuadros que tenga el gobierno para poder suplir a tantos ministros y a tantos sectores. Sí, claro. Lo más seguro es de que cojan a un ministro que tienen en la actualidad, lo pongan de premier y mantener lo que tienen hasta ahora. Y esto es lo lamentable porque se está perdiendo la idea de que los que tendrían que estar en el gabinete tendrían que ser los más técnicos, los mejores, Sí, claro. y no los que quedan. Y es que, seamos sinceros, más allá del gobierno o quien toca el gobierno o participa en el gobierno, no tiene una vida más allá de él mismo. Miren a Santibáñez. Santibáñez, como ministro interior, terminó su censurado, luego tuvo unas vacaciones, según él, hizo entrar a un estudio y ahora ¿dónde está? Sí. Dentro del gobierno. Sí. Porque se busca reciclar dentro del aparato estatal porque es lo que les queda. Yo dudo mucho que el ministro Adriancén, luego de que termine su mandato o renuncie hoy o lo censuren mañana, pueda ver un poco más allá en el horizonte profesional, académico o etcétera, porque, vamos, este gobierno es bastante chato en lo que es lo técnico y lo que es lo relevante para nuestro país, que es siempre pensar en el interés general y lo que más bien es ver cómo defender a la presidenta de todos los errores y horrores que ha hecho, ¿no? De repente le crean una oficina, ¿no? Como el caso del señor Santibáñez. Claro, le van a crear una oficina de tal vez de imagen de la presidenta. ¿No? ¿Cómo la presidenta puede tal vez mentirnos menos o Claro. mentirnos mejor? O de repente lo mandan al Vaticano, ¿no? Como representante, ya que De Martini no llegó a ir, ¿no? Roel, Borganquero como premier, ¿qué le parece esa figura? Bueno, sería más de lo mismo. Como he mencionado, solo cambias una ficha por otra y se mantiene lo mismo de siempre. Un gobierno que no tiene un horizonte, que como ya lo mencionó el ministro Castilla, que no nos da una seguridad de que lo que venga sea mejor. Y necesitamos, en verdad, tener una imagen de mejora, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Los peruanos necesitamos confiar en que en el 2026, por lo menos, el gobierno que entra va a tener algo más ordenado en la casa, pero lamentablemente pareciera que no. Yo esperaría que el próximo primero, el gabinete que debería entrar, es un gabinete de transición de personajes no solo legitimados por la sociedad, sino también técnicos, para que empiecen a arreglar todo el desastre que tanto Castillo como Dina Boluarte, que comparten gobierno, aunque Claro. no lo quiera reconocer la presidenta, Claro. dejen un mejor país de lo que encontraron. Pero lamentablemente no. Vamos a tener ministros que van a ser reciclados, que se van a intercambiar carteras o sectores y vamos a tener más de lo mismo. Vamos a tener la situación de patadas que se va a mantener, vamos a tener la inseguridad que nos aqueja, vamos a tener un gobierno indolente que no piensa más allá de lo que le sucede a la presidenta con sus Rolex, con sus investigaciones, con sus cofres y demás.
y no pensar en el país que necesitamos. Yo creo que, y eso sí no es una infidencia, el ministro Arana una vez lo encontré en un evento y le dije, ministro Arana, por favor, haga, allá que falta cárceles, también un anexo en Barbadillo para mujeres, porque lo va a necesitar la presidenta. Es lo más seguro. Bueno, recordemos que en el caso de Morgan Quero, él tiene varias cosas que responder, ¿no? No solo por algunas declaraciones bastante confusas, sino también aparentes irregularidades relacionadas con el IPD que han salido del último fin de semana. Exactamente. ¿Cómo vas a gastar como más de 30 millones en lo que son un juego de Dota, que puede ser, claro, uno dice, hay que ver otros deportes, ¿no? Estos virtuales y demás, pero vamos, tenemos deportistas que van a preolímpicos, que van a panamericanos, que necesitan el apoyo del Estado, claro, y no los estás apoyando. Entonces, ¿cómo vas a promover que estos jóvenes creen en el deporte en vez de estar pensando en la delincuencia? Justamente ahora que se ha aprobado una norma que ve a los adolescentes como criminales adultos. Claro, los hace imputables. Claro. Claro. Ya, en vez de estar pensando en cómo recuperar a esas personas, a esos adolescentes, a esos jóvenes, estás pensando en juegos de video. Vamos, prioridades. Preocupante. Había tocado el señor Castilla. ¿Qué pasa si el nuevo premier, si es que lo censuran, correcto, estamos poniéndonos en ese escenario, no pasa el voto de investidura? ¿Qué puede suceder? Gustavo Adriancén amenazó con que la presidenta, digo que es una amenaza, así lo tomaron varios congresistas, claro que sí, podía disolver todavía el Congreso de la República. ¿Esto es así? Bueno, claro que sí. Incluso lo han mencionado otros congresistas de que, bueno, si hay un nuevo premier y inclusive es un premier que no es del gusto del Congreso, bueno, pasará el voto de investidura, pero luego que pase julio, donde ya no se puede disolver el Congreso, porque no se puede disolver el Congreso en el último año de legislatura. Entonces tú no puedes disolverlo entre julio de 2025 y julio de 2026. El Congreso tácticamente puede decir, muy bien, te esperamos hasta después de julio y en agosto, si tú has querido chantajearnos o nos has querido amedrentar con el voto de confianza o la negación del voto de confianza, luego viene, si quieres, la censura del ministro de tu gabinete o inclusive la vacancia presidencial. Claro. Y esto es un juego el juego político entre el Congreso y el Ejecutivo, que hasta ahora han tenido una alianza muy cercana por las dádivas y favores que puede haber del gobierno hacia ciertos grupos del Congreso, pero que esto se puede ir terminando cuando ya inicie lo que es ya el año electoral como tal, donde ya existan las internas, donde ya se perfilen algunos candidatos presidenciales, algunos candidatos congresales, tanto para diputados y senadores, y que obviamente pongan ya una agenda contraria o opuesta a la agenda del gobierno, que como sabemos es una agenda de solo la presidenta, no es una agenda país. Definitivamente. Bueno, estas horas nocturnas van a ser decisivas, ¿no?, para el futuro de Adriancén y del país, realmente. Gracias a ambos por estar con nosotros. Miguel Castilla, Luis Roel, analizando este escenario político tan complejo que vive el país. Aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos con mucho más.